Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. Hoy pensamos tratar temas de sumo interés que me edifiquen a mí tanto como a ustedes. Normalmente, para principios de año, pues hacemos evaluaciones y pensamos en nuestros presupuestos, qué cosas hemos gastado, cómo va a ser este año, cómo vamos a encontrar los recursos para hacer nuestros sueños realidad. Pero eso no solamente tiene que ser a principio de año o en una fecha específica. Siempre es un buen momento de evaluar nuestra ejecución, tanto de nuestros planes como de nuestros presupuestos. Y más cuando, por lo menos en República Dominicana, en este momento, sabemos que estamos en un periodo de transición, aunque tendremos el mismo presidente, pero es una nueva gestión de gobierno. Se habla mucho de la posibilidad de una reforma fiscal. Entonces, es el momento preciso para nosotros evaluar cómo ha sido nuestro gasto, cómo hemos cumplido en esa ejecución del presupuesto que planificamos a final o a principio de año. Es por eso que hemos invitado a Larisa. Bienvenida, Larisa, una vez más a esta que es tu casa. Muchas gracias. Qué placer estar aquí nuevamente. Para que nos edifique en esto que es tan importante para cada ser humano, independientemente de las empresas que hemos hablado y que volveremos a hablar una y otra vez, pues ver mi presupuesto personal, esa parte del dinero que está fuera de los proyectos, fuera de todo lo que es la empresa, sino mi gasto del día a día, ese presupuesto familiar, en un momento en el que debemos estar preparados más que nunca para lo que suponemos puede venir. Bueno, al principio decías que debíamos revisar esas metas que nos habíamos propuesto a principio de año y precisamente una de las características que tiene el presupuesto es que hay que revisarlo cada cierto tiempo. ¿Qué es cierto tiempo, Larisa? Bueno, por lo menos deberíamos revisarlo, la ejecución cada 3 meses, ver lo que hemos presupuestado versus lo que hemos hecho. Cada presupuesto, cada mes del presupuesto es diferente. Enero no es igual que febrero. Febrero no es igual que marzo. Marzo no es igual que abril. ¿Por qué? Porque en cada mes nosotros tenemos partidas distintas de ingreso, de gastos, de costos, de deudas. Entonces, por eso no es igual. Por ejemplo, puede ser que en enero nosotros tenemos fechas festivas. Qué sé yo, Día de Duarte. No, enero es festivo entero. Entre los Reyes, la Altagracia, Duarte. Totalmente, totalmente. La resaca de la Navidad. Totalmente. ¿Pero qué componente tiene febrero? Tiene San Valentín, por ejemplo. Carnaval. Carnaval. Entonces, cada mes yo digo que trae su propio afán. Por ejemplo, el mes de mayo es un mes muy especial. ¿Por qué? Porque es el mes de las madres. Y, por ejemplo, el que tiene que si su madre, que su abuela, que las tías, que las primas que son madres. Entonces, ese presupuesto, esa partida de los regalos de las madres, se supone que debió estar destinada desde enero. O desde diciembre. O desde diciembre, cuando hicimos el plan del 2024. El corte. Claro. La primera característica que tiene una meta, para que sea lograble, tiene que ser medible. Entonces, medible es verificar, cuantificar qué hemos presupuestado, qué hemos ejecutado. Entonces, eso es lo primero. Eso hay que revisarlo por lo menos cada 3 meses y mensual hacerlo. Porque junio, julio y agosto quizás no hay a Jesús, lo pobre padre, que nunca se piensa en los regalos de ellos. Pero ¿y cómo aumenta el consumo de electricidad con el calor y los aire acondicionados? Y no solo eso, por ejemplo, los niños están de vacaciones. Hay actividades extracurriculares que entonces ahora tenemos que incluir en el presupuesto de junio, julio y agosto, porque en septiembre entra otra vez la época escolar, pero entonces, ¿qué hacemos esos 3 meses que tenemos a los niños en casa, que hay gastos extracurriculares que tenemos que incluir? O sea,
que cada mes es diferente. Los campamentos de verano. Los campamentos de verano, las correcto. vacaciones que hay que es importante compartir en familia. Correcto. Y entonces si tienes mascotas tienes que ver que ya no se quedan en la casa porque si te vas de viaje pues hay que pagar hotel y óyeme, eso está por las nubes. Correctamente, pero lo importante es que no nos abrumemos con el tema de cuáles son todas las cosas que tengo que incluir o wow, cuántas cosas tengo que pagar, sino que nos organicemos. O sea, realmente ahí es que está, digamos, el kit del asunto. Organizarse y establecer cuáles son esos gastos que yo voy a tener mes tras mes. Y luego de organizarse, ser disciplinados. Es decir, por ejemplo, tenemos un fin de semana largo porque mañana es feriado. El 30 es feriado, el 30, mañana es feriado. Ajá. Entonces, bueno, si yo en mi presupuesto del mes de mayo no tenía establecido esa partida de esas vacaciones por ese feriado, pero recibo una llamada, mira, ¿qué vas a hacer mañana que es feriado? No, no voy a hacer nada. Bueno, vámonos para la playa. Pero está presupuestado ese viaje a la playa. Entonces, ahí viene la disciplina. La disciplina vence al orden. Bueno, momentito, yo no lo tenía planificado. No voy a ir a la playa. Eso sí es difícil. Eso es un reto. Bueno, pero también, o sea, entiendo bien lo que dices de la planificación, del respeto al plan, pero óyeme, tampoco podemos que eso se convierta en una angustia No. y que tengamos una ejecución presupuestaria muy ajustado a lo que es el plan, pero que el disfrute de la vida se vaya. Eso es correcto. Por eso en el presupuesto hay una partida que se debe llamar entretenimientos o, por ejemplo, disfrute o vacaciones o feriados. Le podemos poner el nombre con el que nos sintamos cómodos. Y bueno, en esa casilla yo voy a establecer, en esa casilla de disfrute, yo voy a establecer cuánto en el mes yo voy a destinar para disfrute. Por ejemplo, bueno, yo destiné en el mes de mayo para disfrute 15,000 pesos. Bueno, perfecto. Pero esos 15,000 pesos ya lo he consumido durante el mes. Esa es la pregunta que me tengo que hacer cuando me hacen la llamada de vámonos para la playa. ¿Cuánto me queda de la partida de disfrute? Bueno, de la partida de disfrute vamos a decir que nos quedan unos 5,000 pesos. La segunda pregunta, ¿esos 5,000 pesos cubren ese viaje de disfrute que quiero hacer en ese feriado? Si lo cubre, pues disfrútalo, porque precisamente para eso es el presupuesto. Ahora, si no lo cubre, entonces vamos a pensar un poquito. ¿Yo lo necesito o lo quiero? Mi cuñado lo plantea de esta manera, a ver qué te parece. Ajá. Eso que veo ahí, ¿lo necesito? No. ¿Me gusta? Sí. Probablemente. ¿Tengo el dinero para comprarlo? Sí. Ese dinero que tengo para comprarlo, algo que no necesito, pero me gusta, ¿me va a hacer falta para algo prioritario en el futuro? Y la respuesta es Si es sí, me abstengo. exactamente. Si es no, le doy para allá y lo gozo. Eso se llama disciplina. Pero la pregunta que él se hizo es, ¿ese dinero yo lo voy a necesitar más adelante para cubrir otras necesidades? No, no lo voy a necesitar. Ah, bueno, pues lo disfruto. Claro, eso es disciplina, eso es orden, eso es autocontrol. Ok, lo que tú me planteas es que para manejar las finanzas personales no importa el monto del ingreso. O sea, no necesito, bueno, ¿para qué voy a planificar si lo que yo gano es tan poco y apenas me da para la sobrevivencia? No, esa no es una excusa. No lo es. Sean 5 pesos como 5 millones, lo importante es planificar. Bueno, decimos los que estamos en el mundo de las finanzas que si tú no sabes manejarlo poco, no vas a saber manejarlo mucho. Entonces, por eso es que la gente se vuelve loca cuando se saca el loto y no sabe qué hacer con ella. claro, entonces en lo poco yo aprendo a ser organizado. En lo mucho lo mantengo. Entonces, esa es como lo que debemos hacer, la técnica. Bueno, es que eso también eso está bíblico. Si en lo poco me fuiste fiel, ay, en lo mucho, imagínate. Exactamente. Entonces, por ahí debemos empezar, por lo poco. Entonces, bueno, y ese presupuesto tiene varias partidas que tenemos que trabajar. Mencionabas el ingreso, esa es la primera.
Realmente tus metas deben ir acorde a tus ingresos. Si tus metas no van acorde a tus ingresos, ¿qué debemos hacer? ¿Abandonar la meta? No. Vamos a pensar cómo podemos aumentar el ingreso. Y cómo distribuir el gasto, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Lo primero es el ingreso, ¿verdad? Entonces yo voy a sentarme a hacer una lista de cuáles son las distintas vías por las que yo recibo ingreso. Larisa, ¿y cuáles son esas distintas vías? Bueno, si solo soy empleado, pues mi único ingreso es el salario que percibo, ¿verdad? Pero bueno, si quiero cumplir esas metas, pues entonces me pongo a pensar en qué puedo producir un poquito más que mi salario. Ahí viene el tema del emprendimiento. Epa, ahí vamos. Te pido permiso para hacer una Claro. pausa en este momento. A ustedes no se vayan, que ahora que esto se pone bueno, volvemos enseguida. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Larisa Martínez y yo aquí arreglando el mundo de los números para organizarnos bien, Larisa? Para no gastar, sino invertir Correctamente. en nuestro bienestar. Correcto. En el bienestar de la familia, el manejo de las finanzas personales. Hemos hablado de la importancia de la creación de un presupuesto. Correcto. Y el respeto a ese presupuesto. Correcto. Ya nos llevaba casi a galope pensando que no da el salario, entonces hay que emprender. Así es. Antes de que entremos en eso, que es buscar pues ingresos alternativos. Así es. Pero también decía es también acomodar los gastos. Así es. Bueno, la segunda partida del presupuesto, luego del ingreso, es el ahorro. Larisa, increíblemente el ahorro primero que pagar los gastos. En eso tú y yo siempre tenemos un tema. Tú y mi hermana piensan eso, yo no. Pero dinos, que el experto eres tú. Sí, pero es así. O sea, primero el ingreso y luego el ahorro. No es luego el gasto ni la deuda, es el ahorro. ¿Por qué? Porque se ahorra primero, págate a ti. Primero, reserva primero de lo que tú ingresas para luego cumplir con tus compromisos. ¿Qué pasa? Los ahorros nos ayudan a dar frente a cualquier eventualidad que surja. Las eventualidades nosotros no las vamos a controlar. Nosotros no sabemos lo que puede pasar mañana, ni siquiera lo que puede pasar ahorita. Entonces, lo único que nos va a permitir darle frente a esa eventualidad es esa reserva, es ese poquito o mucho que nosotros podamos guardar. ¿Y tú dices que el porcentaje es? Bueno, debe ser cuanto menos un 20% de lo que nosotros tenemos de ingreso mensual. Larisa, no puedo un 20, es mucho. Empieza con lo que puedas. Si no puedes un 20, un 15. Si no puedes con 15, un 10, pero algo. Por lo menos algo de ese ingreso y guardarlo, reservarlo. Siempre recomiendo que sea en una cuenta que no sea de tu manejo diario, porque entonces te vas a ver tentado a tomar la reserva para cualquier cosa que se presente que no sea emergencia, porque la idea es que ese ahorro nos ayude a dar frente a las eventualidades. Y bueno, luego de eso, ahora sí, viene el gasto. El gasto, pues es... O el cumplimiento de los compromisos. O el cumplimiento de los compromisos mensuales, que lo ideal es que sea lo más ajustado posible. Yo siempre recomiendo que cada mes te pongas una meta de disminuir o eliminar un gasto no necesario. Eso te va a ayudar a lo que hablábamos ahorita, a divertirnos un poco más. Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo, nosotros en la oficina tenemos una cliente, ya no se comporta así, pero tenemos una clienta que hicimos un cálculo solamente en las apps
mensuales, a eso llámele Spotify, Disney Plus, HBO, las cajitas Ipsy, que son cajitas de maquillaje. Solamente en eso habían $385 ¿Mensuales? mensuales, que se le Bueno. aplicaban a su tarjeta todos los meses y ella decía, pero es que yo pago la tarjeta, pero es que yo pago la tarjeta y como que siempre debo la tarjeta. Cuando hicimos el análisis, bueno, pues el primer ahorro de entrada es ¿qué de esas apps yo necesito realmente? Las que yo no necesito, pues vamos a quitar la suscripción. Y hubo un ahorro importante. Sí, sí, Por sí. ejemplo, en un mes que tú te ahorres $100, $80, es mucho. Sí. Entonces, y al año es un ahorro importante. Y bueno, Y es impresionante, Larisa, cuántas cosas nos dejamos llevar por la publicidad correctamente, que realmente no necesitamos. correctamente. ¿Cuántas veces hay, por ejemplo, nosotros las mujeres, en asuntos, en accesorios, que tienes una gaveta llena que no te da la vida por más años que te queden, que ni siquiera las has utilizado y Y sin yo- embargo seguimos comprando? Claro, yo le decía a una clienta precisamente ayer, no está mal que seas coqueta, eso está muy bien. Lo que te pido es que dentro del presupuesto destines un monto para esa coquetería. Destina un monto y cumple con ese monto. Es simplemente eso, no es que deje de ser coqueta, sino que establezcas un monto para eso. No, y lo que dices es ver la necesidad real. Es impresionante con tan pocas cosas que podemos vivir y ser felices. Así es. Creo que era una de las anécdotas que hacen del filósofo Sócrates, que él vivía de una manera muy precaria, si se puede decir, porque tenía su habitación, su casa era una habitación con una camita, una mesita y una silla. Sin embargo, le gustaba ir a los mercados. Y uno de los discípulos le pregunta, maestro, ¿por qué te gusta venir tanto a los mercados y lo disfrutas tanto cuando vives de una manera tan simple? Ujú. Y él le respondió, es que me encanta ver cuántas cosas bellas y maravillosas hay disponibles en el mundo sin las cuales yo puedo vivir y ser feliz. Así es. Así es. Entonces, eso es, o sea, a veces nos vamos, y hablo de mi propia experiencia, Ujú. te das cuenta que tienes 90 pantalones colgados en tu closet que no te caben, que te causan incomodidad, Ujú. y te das cuenta que siempre te ponen los mismos 3. ¿Sabes? Una de las mejores ideas de emprendimiento, y lo están aplicando muchas jóvenes, es precisamente eso que yo tengo más de 6 meses que no uso, casi un año que no uso, esos pantalones, como bien dices, que están ahí guardados y no uso porque me gusta otro, pues vamos a venderlo. Vamos a recuperar ese pago que hicimos en aquel momento por ese pantalón, lo vendemos a un precio asequible y recuperamos dinero y eso lo podemos ahorrar, por ejemplo. Así es, Larisa, esa es una muy buena recomendación, aunque yo creo que la vida es dinámica y Sí, también ese objeto que tengo, que no uso, que no necesito, pues se lo estoy negando a alguien que sí lo necesita. probablemente Y así es. todo lo que creo totalmente, que todo lo que das de buena gana se te devuelve multiplicado. Así es. Entonces es estancando la energía, teniendo cosas que en exceso, que no necesito, cuando hay otros muchos que sí la necesitan de verdad. Así O es. sea, podemos ejercitar ese don tan hermoso que es el dar, porque quien da, recibe y recibe multiplicado. Así O mismo sea es. que abrimos el camino a que entren cosas nuevas, entre ellas, pues, las finanzas. Y como dice una de mis clientas, y además ella dice, cuando revisamos su presupuesto, ella dice, además, la tienda está ahí, yo lo puedo volver a comprar. Exactamente. Y eso es tener fe y confiar de que no voy a vivir en escasez, que si lo tuve alguna vez puedo volver a tenerlo. Correcto. Yo creo que hasta ahora hemos abordado muy bien esta parte del manejo de las finanzas personales. Es planificarse, es sin ansiedad, ¿verdad? Ajustarnos, Así es. evaluar lo que son nuestras inversiones y nuestros gastos, para optimizar el uso de esos recursos que con el esfuerzo, cuando Así viene es. del trabajo, pues hemos tenido. Ahorrar
te voy a tener que hacer caso. El 20%, señores, dice ella, oh Dios. Primero, porque como dices tú, los imprevistos llegan y qué tranquilidad da cuando tú sabes que si no lo podrás resolver todo, por lo menos tienes con qué salir adelante. Así es. Ok, ahora se nos está presentando así como un aviso de tormenta. Ay, ay, ay. Tú sabes que aquí el día más claro llueve o el día que más se anuncia una tormenta sale el sol brillante. O sea, esto es una tierra bendecida por Dios. Y esperamos que así sea con este anuncio o premonición, porque ni siquiera es anuncio, de tormenta que puede implicar una reforma fiscal. Cuando hablamos de una reforma fiscal, ¿cómo podemos entender que influye, puede afectar a nuestras finanzas personales? Bueno, las reformas son cambios. La reforma fiscal viene con cambios, con normativas nuevas, con nuevos procedimientos y evidentemente para el que no esté debidamente organizado, pues le va a impactar negativamente, porque hay que adaptarse al cambio. Esas normativas, esas nuevas leyes, esos cambios, pues han sido estudiados y han sido evaluados por un grupo de personas que entienden que son las mejores prácticas que necesita pues nuestro Estado para poder sobrevivir. Y eventualmente y evidentemente todos tenemos que ser parte. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación? No solamente a las personas físicas, que son las que llevan las finanzas personales, sino también para los pequeños negocios o los negocios medianos o grandes. Hay que estar preparados para el cambio. ¿Y cómo se está preparado? Bueno, hay que administrarse mejor y organizarse, planificarse. De hecho, el 5 de julio hay un workshop que tengo precisamente. El tema es mejores prácticas administrativas para lograr eficiencia financiera y fiscal. Porque todo parte de cómo tú puedes documentar y cómo tú puedes registrar y cómo tú puedes llevar un control de las operaciones que tú haces. No importa que seas persona física, que seas un asalariado o no importa que seas una empresa, es igual. Llevar prácticas administrativas que te permitan llevar controles y seguimientos. ¿De qué? De tus operaciones. ¿Operaciones de qué, Larisa? Bueno, operaciones de ingreso, operaciones de gastos, operaciones de ahorro y operaciones de deuda. ¿Ok? Porque también las deudas hay que documentarlas y hay que planificarlas. Y bueno, ¿cómo nos van a impactar esos cambios? Positivamente, porque eso es lo que tenemos que trabajar desde ahora. ¿Cómo nos pueden impactar positivamente? Pues encontrándonos con el orden. Es la única manera, encontrándonos con el orden. Todos podemos ser afectados, porque a veces creemos que la reforma fiscal es solamente para las empresas. No es así. Bueno, nos afectan a todos, a las personas físicas también. Entonces, pues debemos ir haciendo ese plan, esa organización administrativa, esa salvaguarda de documentación, para que entonces tú puedas, asimismo, los cambios que vienen a nivel de normativas, pues puedas aplicarlo tú a nivel de tus operaciones. Ok. Lo que me quieres decir es que el miedo en este momento, pues se combate con planificación, con previsión, con, o sea, sentido común. Así es. Son sentido común, de modo que pueden llegar esos tiempos que amenazan con ser difíciles en pasarlos casi sin darnos cuenta si lo hacemos ya de manera organizada y planificada. Es como cuando viene un ciclón, si usted pone los seguros a tiempo y cubre sus ventanas y protege sus árboles y sus animales, pues no va a haber tragedia. Algo muy importante, no llenarnos de ansiedad. Eso es lo primero. Veo muchas personas en la búsqueda de la información, que dónde está la reforma fiscal, el borrador, que lo quiero leer. Me mandan muchos documentos los clientes. Mira ahora lo que salió. O sea, no se llenen de ansiedad. Esperemos el documento oficial, los cambios oficiales, y entonces en base a eso documentémonos, eduquémonos en cuáles son los cambios y los procedimientos que hay que aplicar ahora y organicémonos en las empresas y las personas físicas también. Pánico cero, organización y adaptarnos, despertar ese espíritu resiliente que tiene el dominicano y que lo expresa incluso a través de
de la naturaleza. Así Hemos es. visto que ciclones nos devastan y luego resurgen con mayor verdor todo lo que hay a nuestro alrededor. Que eso suceda en el manejo de nuestras finanzas personales antes, después o durante cualquier reforma. Así es. Larisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer para mí. Tú sabes que esta es tu casa y que Gracias. siempre te esperamos porque nos organizas. Luego hablamos abiertamente sobre esa reforma fiscal. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y te esperamos. Ustedes no se vayan, que aún queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Yo creo que el fin supremo, y me río porque mis amigas se ríen cuando yo lo digo así, es vivir en bienestar, en alegría, en felicidad. Y cuando pienso en lo contrario, en el antónimo de cada uno de esos conceptos, pues no solamente es la tristeza, sino se relaciona rápidamente con el dolor emocional, el dolor sobre todo físico. Ese dolor que yo digo que es una alerta de que algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pues no anda bien. Es por eso que hemos invitado a la doctora Ángela Marmolejos. Invitamos aquí a mujeres con muchos tiempos. Lo que no pensé es que una muchachita iba a tener tanto tiempo en su carrera y que haya construido, estudiado y trabajado tanto en temas precisamente del dolor. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos. Muchísimas gracias por la invitación. Ángela, el dolor. El dolor yo siempre lo asocio a una alerta. Y es la alerta de que ya, como acabo de decir, hay algo que no funciona bien en nuestro cuerpo. En estos tiempos nos abocamos rápidamente a eliminar el dolor sin ir a su base. Yo me preocupo por eso, porque cuando trato de ocultar algo que no anda bien, pues lo único que hago es dormirlo para que vaya creciendo. Así es. Tú como anestesióloga, como especialista en el dolor y cuidados paliativos, ¿cómo ves el dolor? El dolor es una enfermedad. El dolor es un signo vital. De la misma forma que habitualmente a nosotros nos toman la presión, la temperatura, la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre, hay que preguntarle al paciente si tiene dolor. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? El dolor es un derecho humano, así como tenemos derecho a tener educación, alimentos, una vida estable, tenemos derecho a no tener dolor. El problema del dolor en cuanto al manejo es que es subjetivo, hay que creerle al paciente, por lo que la Organización Mundial de la Salud llama al personal, no solo médico, sino a todo el que trabaja en salud, a que siempre le crea al paciente. Los medicamentos para tratar el dolor, igual que todos los medicamentos que existen, mejoran algo, pero tienen la capacidad de hacerle daño a otro órgano. Entonces, lo ideal siempre es buscar la causa para que ese paciente tome menos medicamentos para poder aliviar el dolor. El dolor se define como desagradable,
totalmente, es 100% un signo de alarma y a veces ya no se debe esperar de dónde viene el dolor para poder tratarlo. Uno puede irlo manejando al mismo tiempo, pero uno no puede descuidarse y asumir de que hay cosas que duelen. Por ejemplo, me sometí a una cirugía, eso debe doler. Vamos a esperar que duela un poquito. No hay que esperar que duela. Claro, bajo un monitoreo estrecho, siempre administrar medicamentos para el dolor. Oye, me encanta eso que tú dices, porque solo el que está sufriendo un dolor sabe la intensidad. Hay una manera de medir la intensidad del dolor que no sea el reporte que te da el paciente o la persona. Sí, hay monitores para medir el dolor, pero la verdad es que se utilizan para procedimientos quirúrgicos o para el área de intensivos. Es un monitor como el que uno se coloca en el dedito para ver cuántas veces late el corazón. Por esa cantidad de veces se guía, se llama NOL, uno de ellos, una marca farmacéutica, y entonces se puede medir el dolor. Te da un número, 0 sin dolor, 100 con dolor. Eso es para paciente no comunicativo. Para un paciente comunicativo hay escalas de caritas, hay escalas de números, por ejemplo, para un niño uno lo hace hasta comparando frutas. Un limón es que me duele poco, una sandía es que me duele mucho. Pero usted menciona algo importantísimo. El dolor no solo es físico, el dolor es emocional, el dolor es espiritual. El dolor tiene muchísimo, el dolor es psicológico, hay parte. Y hay pacientes que entran luego de 3 meses o dependiendo del tipo de enfermedad en un dolor total. Ya hay que manejarlo entre muchas personas, no solamente un especialista de dolor. Cuando hablas de un dolor total, ¿a qué te refieres? Duele todo. Duele, como dicen por ahí, duele el alma, duele el cuerpo, hay ansiedad, hay miedo, hay incertidumbre. Duele por la enfermedad, pero duele por el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes sometidos con cáncer, que son sometidos a quimioterapia, la quimioterapia provoca también dolor. O sea, hay veces que el tratamiento para las enfermedades de base generan dolor. Yo creo que ese es un punto en que debemos destacar el respeto al reporte de alguien refiriéndose al dolor. Nadie, ni siquiera un aparato, puede medir lo que significa el nivel de dolor que tiene alguien. Porque como dice la doctora, puede que mediblemente, orgánicamente, en tu cuerpo no estés en un umbral sumamente alto de dolor, pero te puede doler el alma. Te puede doler los recuerdos y eso influye en el desenvolvimiento orgánico. Totalmente. Y sobre todo, delimitar el tipo de dolor hace que mejore el tratamiento, porque los medicamentos, aunque todos la gran mayoría van al cerebro y otros a lugares de inflamación, no todos los tratamientos van para todo tipo de dolor. Entonces, generalizar hace que sometamos a un paciente a una injuria con pastillas por un tiempo hasta que alguien se dedique un tiempo a esa consulta. Es una consulta larga porque hay que investigar muchísimas cosas, pero saber el tipo de dolor, el comportamiento del dolor, hace cuánto tiempo, sobre todo, qué lo mejora, qué lo empeora. Eso ayuda muchísimo también con el tratamiento, ¿no? Final. Okay. Lo que plantea no es que no te ayude a atenuar tu dolor, siempre y cuando esté investigando el origen y la sanación del origen de ese dolor. Claro. Sin embargo, hay dolores que sanan, ¿no? Claro que sí. Esto te va a doler mucho, pero te va a evitar dolores mayores posteriormente. Totalmente. Hay en anestesia y en el manejo del dolor está inclusive lo que es analgesia preventiva. Yo puedo pronosticar que un procedimiento va a doler y yo le pongo medicamentos al paciente antes de que le duela. Para que ese paciente o lo coloco anestesia o le coloco medicamentos para el dolor. Solamente por mi pronóstico de que le puede doler y así baja. En el ámbito médico, muchas cosas duelen y cuando el dolor incapacita,
Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, pacientes que tienen problemas de columna, hernias, que son dolores crónicos, que son dolores que te incapacitan. La lumbalgia es la primera causa de incapacidad laboral en edad reproductiva. Y eso es alarmante porque son pacientes tomando licencias médicas porque no pueden incorporarse por dolor. Pero a veces el médico y su afán, quitamos el dolor, se le puede dar un bloqueo, poner medicamentos, pero se nos olvida recordarle al paciente que tiene que entrenar su columna para el día a día. Aprender a agacharse, aprender a utilizar cojines para manejar, aprender a usar sus piernas, aprender a usar su espalda. Si hay algún, por ejemplo, hasta los tacones, hasta el lugar donde la persona se desenvuelve, si está todo el día sentado en una oficina, tiene que cambiar la silla, tiene que poner, eso inclusive es salud ocupacional, la altura de la computadora, todo eso, porque podemos hacer un esfuerzo hermoso por mejorar un dolor, pero si no incorporamos a ese paciente a su vida con esa enfermedad, el dolor va a volver. Del libro que el dolor va a volver. Óyeme, eso de la postura corporal es sumamente importante. O sea, he sabido de casos que pasan desapercibidos. O sea, la misma colocación de los brazos, si llegas, o sea, con un dolor en el hombro, en el cuello, que te produce un dolor de cabeza inmensa, que te incapacita, que se te acalabran los brazos, y al final es la posición en la que has estado el día entero frente a una computadora. Totalmente. El asunto del fortalecimiento de los músculos, ¿verdad? El sedentarismo ha traído a consecuencia mucho más dolor, porque no estamos acostumbrados a incorporarnos en la vida diaria. Y hay veces que inclusive nos cuidamos solamente por mantener peso, pero se nos olvida que hacemos ejercicio media hora en la mañana, pero si tú haces 1 hora de ejercicio en la mañana y duras 12 horas mal posicionada, ese ejercicio que hiciste no te vale de nada. Ya tu cuerpo se contracturó nuevamente, ya tu cuerpo está como si no hubiese hecho nada. Entonces, inclusive fuera de la salud cardiovascular, se recomiendan siempre momentos de movimiento y de reposo. Así sea trabajando en oficina, trabajando en vehículo, tomar cada 4 o 5 horas un momentito para moverse, acostumbrarse a moverse, subir escaleras, bajar escaleras y así sucesivamente, porque definitivamente parte del cuerpo que no se mueve, parte del cuerpo que endurece. Que endurece y que se enferma. Así es. Y que se enferman los órganos que están alrededor. Hemos hablado de la detección del dolor, ¿verdad? Como una alarma para investigar quién lo provoca y tratar de disminuirlo, ¿verdad? Hasta que podamos encontrar su origen y sanarlo. Sin embargo, hay enfermedades que te agarran y sencillamente sabemos que es un dolor de por vida, que como bien decías, te enferman otros órganos con medicamentos. ¿O qué otra alternativa tenemos, Ángela? Hay diferentes alternativas, inclusive cuando uno pronostica de que el dolor va a ser crónico, uno trata de utilizar medicamentos que tengan menor daño a diferentes órganos, e inclusive orientar al paciente en cuanto a hacerse analíticas periódicamente. Por ejemplo, cuidar sus hábitos durante la ingesta de medicamentos. Por ejemplo, si tiene varios medicamentos que todos van al hígado, pero hay algunos que van en mayor potencia. No tomar alcohol o tal vez algunas otras cosas, algunas recomendaciones, pero hay también lo que se llama intervencionismo en dolor. Ahí se hacen bloqueos que se pueden ir al lugar de origen de la conducción del nervio donde está ese órgano que produce dolor y eso se puede quitar. En fin, ajustar la vida a lo que es nuestra realidad. A lo nuevo. Te pido permiso para hacer una pausa en este momento y regresamos para que me hables profundamente, de manera que yo pueda entenderlo, sobre lo que son los cuidados paliativos. ¿Te parece? Así es. A ustedes quédense ahí para que veamos los cuidados paliativos y qué significa en el trabajo de el dolor. No se vayan.
Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Ángela, doctora Ángela Marmolejos, especialista en el dolor, anestesióloga. ¿Cuántas cosas más, Ángela? Nutrióloga Ok. y cuidados paliativos. Ok. Y docente, que es increíblemente una carrera. No, señor, yo te digo a ti, estas mujeres ya no son a 3 tiempos, son a 1000 tiempos. Así es. La nutrición, Sí. en casos tan específicos como este ajuste de la vida, ¿qué significa? Es un estilo de vida. Definitivamente todo lo que se hace balanceado en la vida llega a un fin maravilloso. Y la nutrición no se escapa de esto. Yo creo que aprender a comer, aprender a porcionar, aprender a racionar, son términos bastante similares, aprender qué me cae bien, aprender qué combinar, es la clave del éxito. Hay muchísimas formas para alimentarse adecuadamente, hay un montón de dietas, porque dieta es todo lo que comemos, ¿no? Pero un montón de planes alimenticios con nombres. Pero cuando uno controla lo que come y quita mucho lo que hace daño, es para mí definitivamente la mejor dieta. Ok, qué bueno que mencionan los dos términos. Una cosa es comer y otra es alimentarse. Sí. Hay muchas cosas que podemos comer que no necesariamente nos alimentan. Así es. Comer es el acto de llevarse el alimento a la boca. Alimentarse es el acto de llevarse el alimento. Eso puede ser hasta veneno. Eso puede ser veneno. O todo en realidad a veces puede ser un veneno, pero todo en dosis permitidas y adecuadas está válido. Es permitido en la vida porque la vida es transitoria, la vida es corta, la vida pasa factura, pero la vida hay que vivirla, la vida se hizo para vivirla. Y vivirla bien. Y vivirla bien. Entonces, yo creo que esa parte, no solo física, sino mental, de darse un gustico, yo creo que todo ser humano tiene el derecho a dárselo. Solo que no tenemos que malinterpretar, ¿no? El tema de darnos un gusto a cada momento, pero eso es el mejor régimen para un ser humano. Que no signifique que un gustazo tenga que equivaler a un trancazo. No necesariamente. Es una frase bastante común y que se tiende a utilizar en el manejo dietético, pero el trancazo aquí sería un balance. Por ejemplo, si yo voy a hacer un desajuste en el alimento, hago un ajuste en la bebida. Si voy a hacer un desbalance en la bebida, entonces hago un ajuste en el alimento, porque van de la mano. Igualmente, si veo que tengo mucho de una comida en el plato, pues entonces quito la otra, pero se logra. Pero es disciplina, es para toda la vida, es mental, no es dieta, no empiezo los lunes, no es que hasta el domingo uno se tiene que cuidar. Okay, antes hablábamos mucho de calorías, hablábamos mucho de cantidades. Sin embargo, hoy en día hemos visto que hay estilos de vida muy diferentes. Incluso a veces llegan hasta el fanatismo. Sí. Comenzamos viendo esa alimentación omnívora que era muy propio del ser humano, o sea, come vegetales, come carne, y eso es parte de una alimentación balanceada. Claro. Aquí ahora llegaron los vegetarianos, que solamente consumen vegetales, hasta que tenemos los veganos y no sé cuántos más estilos de vida. Ahora hay un famoso keto, yo digo a veces que sí, que todos se lo comen.
Porque El keto que todo se que lo todo coma. se lo come, sí, o que sufre del tiroides, que todo lo tira para adentro. Ah, bueno. El que aumenta de peso es por ingesta. Son muy pocos los desbalances metabólicos que te inducen a aumentar de peso. Para mí la mejor dieta es comer de todo, un plato bonito, colorido y comer con la mano, lo que te quepa en la mano. La mano completa sería vegetales. Pero Ángela, la mano mía, ¿tú has visto el tamaño que? Eso es lo que le toca, mi querida. No, no. Esto es una taza. ¿Tú te aseguras? Porque mis manos son chiquitas, ¿eh? Esto es media taza y las carnes van aquí, los pescados, los vegetales van aquí. Aquí va el arroz, aquí va la habichuela y aquí los vegetales cocidos. Ok. Muy poco, pero se llama así, lo pueden encontrar hasta en internet, la dieta de la No, de no, la pero me mano. lo estás diciendo tú que para algo estudiaste mucho. No, pero para que vean la lista de alimentos por área, porque lo Ok. dije un poquito rápido, pero eso es una de las mejores formas, ¿no? Comer a tu cuerpo, a tu composición. Ok. Relacionando con el dolor, ¿hay algunos alimentos, algo que nos ofrezca la tierra que pueda contribuir a atenuar el dolor? El dolor como tal no, pero la calidad de vida sí. Y cuando se optimiza la calidad de vida, en muchos casos el dolor mejora. Porque sobre todo cuando hay dolor de origen de órganos o sistema gastrointestinal, o tengo un sistema gastrointestinal que no está balanceado, eso me le puede dar dolor al paciente. Entonces, lo ideal es comer de todo, o sea, comer carbohidrato, grasa, proteína, lo más antioxidantes que se pueda. Ahora hay un boom de alimentos rápidos. Hay un boom de alimentos enlatados, un boom de un ajetreo, de que ando con la comida y la lonchera, calentar en microondas. No se le ve el placer a la comida. Y la comida tiene que ser hasta placentera. Sí. Porque si no, de verdad, como se decía antes, no aprovecha. No aprovecha. Entonces, aumentar la ingesta de oligoelementos, o sea, de los elementos que dan esas vitaminas que no se ven, se pudiera decir. Vegetales, pero entonces tenemos un problema con los alimentos. Por ejemplo, en los vegetales tenemos el problema de la cosecha, de que tiene que ser seguro, porque entonces te puede dar una enfermedad gastrointestinal. Pero comer frutas, pero entonces las frutas tienen mucho azúcar. Las frutas no reemplazan una cena, entonces también hay que comerlas con moderación hasta las 4 de la tarde. Entonces, la verdad que para todo yo le voy a decir que sí, o sea, sí hay, pero hay que tener mucho cuidado. Y hay formas, porque cuando hablas de los vegetales y sobre todo aquellos que se comen crudos, también tendríamos que buscar la manera de que sean sanos y que sean inocuos. Claro. El- Y las mezclas, no todas las comidas se mezclan. y hay cada que tener organismo, cuidado. me imagino también que funciona y reacciona Muy. diferente. A mí me fascina la carne de chivo, sin embargo, hace una alergia horrible. Sí. Como lo diurético que es la piña, pero mi cuerpo, a mí me encanta, pero mi cuerpo no está de acuerdo conmigo. No se puede. Y hay veces que el estómago, hay veces que uno definitivamente come un alimento muy saludable, una dieta muy balanceada, pero me cae mal. O entonces, ¿qué hago? Pero entonces hay una industrialización increíble. Ahora las comidas son para mucha gente. Ya no son 2 gallinas, ya son 1000 gallinas. Exacto. Entonces, hasta esas comidas que están tendiendo a ser saludables, hay que saberlas elegir. Ok. Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse. Hay que, con menos comida podemos alimentarnos, ser saludables, ser felices. Siempre. No tenemos que el exceso, sobre todo las personas que tenemos una tradición del campo, que hay esa abundancia que tenemos de alimentos en nuestro país, pues creemos que el bienestar se ve medido en la cantidad de comida. Sí. Sin embargo, eso cuando se convierte en exceso, pierde lo favorable que puede ser Muchísimo. para nuestra vida, nuestra salud. Ok, si comemos bien, y comer bien es un balance nutricional Yes. con unos horarios, con un movimiento, que tengo un amigo que dice que tiene que haber un balance entre la energía que entra y la que sale. Es así. Ni O sea más que- ni menos. Eso es. Pero hemos visto que enfocándonos en lo que es el dolor,
pues hay y de ese dolor que no sabemos que tenemos que aprender a convivir con él. Claro. ¿Están entonces los cuidados paliativos? Entran. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, la Eso organización... es que tú me pasas la mano y... Sí, la verdad que somos el grupo de especialistas apoyadores, que a todo le decimos que sí, que vivimos la vida, que vamos dándole, ¿no? Encontrándole un sentido, un propósito, una meta. Es un enfoque de calidad de vida totalmente para aquellos pacientes, familia y cuidador. Los cuidados paliativos no son solo para el paciente, para aquellas enfermedades que no tienen cura o potencialmente mortales. La más común es el cáncer, donde más cuidados paliativos se ofrece a nivel mundial, pero está, por ejemplo, las enfermedades de corazón, las enfermedades de pulmón, las enfermedades de riñón, los pacientes en diálisis, algunas enfermedades, por ejemplo, degenerativas como esclerosis múltiple, la escleral amiotrófica, Stephen Hawking, que tenía aquí una traqueotomía, un tubo para alimentación, es un paciente en paliativos que tiene una muy buena calidad de vida. Entonces uno trata de mejorar, ¿no? De darle al paciente todo lo que necesita para quitar primero el dolor y luego todos los otros síntomas que trae una enfermedad. Y cuidar a la familia y luego, después del fallecimiento, trabajar con la familia el duelo. Uno nunca deja esa familia sola. Ok. Lo que dice es importantísimo, cuidar al cuidador. Exactamente. Siempre es una emergencia inclusive paliativa, el síndrome del cuidador. Claro. Porque el paciente siempre le tiene todo, pero el cuidador a veces, él mismo se descuida. Se olvida de sí mismo haciendo una serie de esfuerzos y sacrificios que termina también enfermándose, porque le exige mucho al cuerpo, Mucho. a las emociones. Claro, y psicológicamente le afecta el doble porque es un estado de ansiedad permanente. No sé si va a fallecer, no sé si se va a poner mal, no sé qué voy a hacer. Y entonces sumarle esa condición tan dura a la falta de información, que es lo que estamos tratando, de que la gente sepa que los cuidados paliativos existen, que en la República Dominicana se ofertan, porque se alivia muchísimo la carga de una enfermedad crónica con una persona que haga paliativos. Así es. ¿Y cómo se comunica la gente contigo para obtener esos servicios tan necesarios? Yo trabajo en Oncoserv Santo Domingo, es un centro de cáncer que está en la avenida Correy Cidrón, pero pueden contactarme personalmente. También tengo un área de consulta, pero la verdad es que la mayoría de los servicios por el tipo de paciente ya se brindan en casa. Ya hay consulta a domicilio, internamiento a domicilio, medicación, hasta transfusión en casa. Ya el paciente, a menos que sea necesario, no hay que movilizarlo. Pueden contactarme personalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé Por que la hay invitación, todavía gracias. muchísimo de qué hablar. No entramos en el tema de la anestesia. Ese no los debe. Ese lo debo. ¿Verdad que sí? Ese es un mundo, los Es un mitos mundo de la anestesia. De la mundo. anestesia y las realidades también, ¿verdad? Así que ese queda pendiente. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta información tan valiosa. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo Mujer a Tres Tiempos.